conocen nuevas cifras de víctimas y detenidos en el marco de las manifestaciones e incidentes de la última semana en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad, 35 personas murieron en 10 estados del país. Por su parte, el gobernador del estado Zulia reportó la semana pasada la muerte de una persona durante un allanamiento, lo que eleva a 36 el total de fallecidos. Otras 850 personas han sido detenidas durante las protestas, según las organizaciones no gubernamentales, Foro Penal Venezolano, Provea y Redes Ayuda. CNN no ha podido confirmar estas cifras de manera independiente. Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela cuestionó que haya habido muertos durante las protestas. Nosotros no asesinamos a nadie, porque ahora, y alertamos también desde aquí, desde el Estado Lara, ahora en el mundo están hablando que no sé cuántos muertos en las protestas. ¿Muertos en las protestas? Sabemos de uno que quemaron en Lara, en Mérida, perdón. Un muchacho que asesinaron y luego lo quemaron. ¿Quién lo hizo? La derecha. Bueno, desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de dicho país el pasado 23 de enero, la esperanza por un cambio en el mando del país ha logrado que millones de venezolanos dentro y fuera del país esté cobrando cada vez más fuerza. Pero ¿quién mejor que una madre para hablarnos de la personalidad de un hijo? Precisamente está conmigo Norca Márquez, madre de Juan Guaidó, quien nos acompaña en vivo desde Caracas y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de Encuentro. Señora Márquez, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerla aquí en Encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Márquez. Señora Márquez, primero que nada, ¿quién es Juan Guaidó? ¿Cómo lo podría usted describir como madre? Mi hijo es un gran luchador. Mi hijo siempre ha trabajado por el país. Mi hijo es un humilde ciudadano venezolano que está luchando por llevarle la libertad a Venezuela. A Juan siempre le llamó la atención la política, señora Márquez. Sí, él siempre fue líder. En el colegio, en el liceo, en la universidad. Sus pasos más fuertes fueron en el 2007 con el movimiento estudiantil. Y sí, desde pequeño le gustó dirigir, le gustó organizar fiestas, eventos en el colegio, en la cuadra donde vivíamos, en las Navidades siempre habían actividades y él ayudaba, ponía las luces, se trancaba la calle, se patinaba. Sí, él siempre le ha gustado esto, liderar. Está en movimiento. Él es inquieto, fue muy inquieto y sigue siendo inquieto. A muchos hijos, entre ellos me incluyo yo, de que nos gusta recurrir a una madre, ¿no? Para en busca de un consejo, de una orientación, porque el instinto de una madre es algo peculiar, ese instinto que no falla. A su hijo Juan, ¿le gusta pedirle consejos a usted como madre? Él es muy callado, él es muy reservado. De vez en cuando sí, pero él es, ¿cómo te digo? Va siempre derechito, pues. Pero sí le damos consejos, sus padres, sus tíos. Mi papá le daba muchos consejos. Sí, él escucha. Y sí pide consejos y uno le habla. Antes de autoproclamarse presidente interino el pasado 23 de enero, ¿le pidió a usted algún consejo? Y si es así, ¿qué fue lo que le dijo a usted? No. Nosotros, con respecto a esa parte, no, nunca lo supimos. Supimos que él iba a ser presidente de la Asamblea Nacional, nos alegró mucho. Él viene trabajando duro como político.
y le tocó a él presidir la Asamblea Nacional, pero lo del 23 de enero no. De hecho, yo estaba al lado de él cuando él se estaba juramentando delante de Venezuela y el mundo. ¿Cuál fue su impresión en ese momento? ¿Perdón? ¿Cuál fue su impresión en ese momento cuando usted vio que se estaba juramentando como presidente interino? Bueno, juramentarme con él. Jamás imaginé estar delante de un presidente en su juramentación y que sea mi hijo menos, pues. Oye, es fuerte, es bello, es algo que de verdad como familia, oye, nos ha impresionado, nos ha conmovido, pero todo para bien, todo para la esperanza de Venezuela. Este gusanito que estaba dormido despertó y él le ha traído de verdad las esperanzas que siguen y siguen y siguen continuando en cada rincón de Venezuela y en el mundo. Ahora que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, ¿cuál es su mayor satisfacción usted como madre y cuál es su peor temor? Satisfacción, todas. Tú lo estás haciendo bien, él es muy tranquilo, está pausado. Eso nos llena de satisfacción, bastante. Temor, sí, tenemos temor, como todos. Pero con el favor de Dios y de toda Venezuela y la comunidad internacional, sabemos que no le va a pasar nada. Él va bien, y él está bien, va a estar bien. El apoyo internacional, señora Márquez, ha sido increíble. Son varios países los que reconocen a Guaidó como presidente del país. ¿Tiene algún temor de repercusiones para su hijo, para usted o a la oposición venezolana? No tengo temor, de verdad que no. Estamos muy fuertes, estamos muy seguros de todo lo que se está haciendo en el país. Yo me siento como mamá muy segura de él y eso lo siento en las calles y en la gente que se siente segura de él y nosotros estamos seguros, muy seguros de que todo va a salir bien. No, de verdad que no. El temor lo dejamos a un lado, el pesimismo, lo negativo es a un lado. Aquí todo es positivo, para bien y para el bien de Venezuela. Señora Márquez, le agradezco infinitamente de su tiempo y que nos haya compartido un poquito más, conocer un poco más de su hijo Juan Guaidó, porque millones de venezolanos tienen la esperanza en él de que esta transición se lleve a cabo de forma tranquila y pacífica y que eventualmente, como muchos venezolanos esperan, que vivan en un país lleno de democracia. Muchas gracias, señora Márquez. Norca Márquez, acompañándonos en vivo desde Caracas, Venezuela, madre de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela. Que tenga usted muy buen día. Y esta noche, Fernando del Rincón, gracias. Y esta noche, Fernando del Rincón entrevistará a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela. ¿Cuáles son las prioridades en este momento? ¿Qué significa en términos de prácticos el apoyo de varios países? Este lunes, un programa especial de conclusiones a las 9 de la noche, hora de Miami, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y ahora un anticipo de lo que veremos más adelante en Encuentro. Cuando regresemos, la crisis económica en Venezuela golpea a los más débiles y provoca un aumento de la mortalidad infantil. Además, vamos a conocer de cerca cómo se vive la fiebre del Super Bowl 53 desde Atlanta, el epicentro del evento deportivo del año. Y un pequeño tiburón hace furor con un tema política que está provocando una... En Venezuela, la crisis económica y política está provocando un aumento de la mortalidad infantil. Según un estudio publicado en la revista médica The Lancet Global Health, en Venezuela, la mortalidad infantil alcanzó en 2016, escuche usted, la cifra de 21 muertes por cada 1000 bebés nacidos vivos, una tasa superior al promedio para Latinoamérica y el Caribe de 15 muertes en 2017, de acuerdo al Banco Mundial. En su mayor parte,
las muertes corresponden a bebés de menos de un año de vida. La situación marca un retroceso del país tras años de progreso porque Venezuela había logrado avances significativos en la mejora de la supervivencia infantil al informar de un número cada vez menor de muertes infantiles desde la década de 1950. Ante la ausencia de datos oficiales y falta de respuestas, el estudio se basó en recuentos de muertes, boletines semanales y datos de censos y encuestas. Y vamos a dar la bienvenida al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, para que nos ayude a entender un poquito más de esta estadística. Doctor Huerta, gracias por acompañarnos. Le saluda Gonzalo Alvarado. Como experto médico, ¿cuál es su lectura a esta estadística, doctor? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Pues mira, en salud pública, Gonzalo, uno de los indicadores más poderosos que se tienen, indicadores es el término correcto, de lo que es el estado socioeconómico de una nación, es la mortalidad infantil, que como bien la definiste, significa el número de bebitos que no pueden apagar su primera velita, es decir, que no llegan al año de edad. Condiciones como, por ejemplo, el desarrollo económico, condiciones como el desarrollo social, las coberturas de vacuna, la cantidad de alimentos, la salud de los padres, todo ese tipo de condiciones socioeconómicas de una nación se reflejan en lo que es la mortalidad infantil. Como ejemplo, porque a veces estos números no indican mucho si no se los pone en perspectiva. Mira, Gonzalo, Japón, por ejemplo, y Finlandia tienen menos de 2 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos. 2. Países como Sierra Leona en el África tienen 85 por cada 1000. Esos son los extremos. En la América Latina, como lo dijiste, el promedio está en 15. El Perú está en 11.5. Venezuela estaba yendo muy bien, disminuyendo, y ya estaba llegando a 15 y ahora ha saltado a 21.1 en un aumento del 40%, lo cual es un reflejo de las condiciones socioeconómicas que vive el país. ¿Quiénes son los más vulnerables, doctor, de sufrir las secuelas de problemas socioeconómicos en un país? ¿Son acaso los bebés los más vulnerables? En realidad son todas las capas de la sociedad, Gonzalo. Muy buena pregunta. Por ejemplo, el año pasado ya se había documentado que en Venezuela hubo un aumento del 66% en el número de madres embarazadas que mueren en algún momento, ya sea del embarazo o después del parto. Eso se llama muerte perinatal. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, no hay buena atención médica, entonces las madres se complican y se mueren. Ahí tienes, por ejemplo, otro indicador preciso de lo que es la salud sociocultural de un país. Acá también, bueno, la falta de vacunas podría atribuirse a esto, ¿no? Pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes que sufre la población cuando su país atraviesa por situaciones socioeconómicas? Y lo podemos ver en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela en este momento ha reaparecido con furia el sarampión. En las Américas ya no había sarampión desde el año 2000. Por las coberturas de vacunación tan excelentes que se habían logrado. El año pasado se han documentado, Gonzalo, 5.000 casos de sarampión con 70 y tantos fallecimientos, especialmente de niños. La malaria ha aumentado, el dengue ha aumentado, las enfermedades infecciosas, la tuberculosis está aumentando, las infecciones por VIH, no hay medicamentos. Entonces, cuando uno analiza cuando un país está en crisis, entonces son todos los estamentos de la sociedad a todo nivel, los bebitos, los niños, los ancianos, las personas mayores, todos en realidad sufren de acuerdo a las enfermedades a las que están dispuestos. La Organización Mundial de la Salud, Gonzalo, la semana pasada elaboró un informe en el que delinea 10 grandes retos, amenazas para la salud pública mundial. Uno de ellos los llama ambiente de peligro, o sea, un ambiente de peligro. Esto de Venezuela es eso, es un ambiente en el cual, por el conflicto que están teniendo ellos, pues fíjate cómo la población está sufriendo. Siria, por ejemplo, lo tiene, Afganistán lo tiene, esas sociedades en las que hay guerras internas, problemas internos, lo primero que sufre es la salud del público, Gonzalo. Doctor, ¿qué se puede hacer para contrarrestar estas estadísticas? ¿Acaso Venezuela está haciendo lo necesario o la comunidad internacional está haciendo lo debido? Mira, es muy triste decirlo, pero sabes que así salga el señor Maduro mañana y se restablezca un nuevo régimen, esto va a tomar años.
los mismos años, Gonzalo, que ha tomado que todo empiece a derrumbarse poco a poco. Obviamente lo que se va a necesitar es un planeamiento muy grande, un fuerte Ministerio de Salud, coaliciones a nivel popular, volver con los medicamentos, volver con las vacunas, volver con la alimentación. El consumo de leche ha bajado 45%, el consumo de carnes ha bajado en 12-13%. O sea, volver a lo que era antes. Y esto como te lo digo con mucho sentimiento como especialista en salud pública, va a demorar años en restablecerse, no va a ser rápido. Pues doctor, es un reporte triste, desalentador, pero esperemos que las autoridades, tanto de Venezuela y de la comunidad internacional, hagan más, ¿no?, para evitar que esta estadística siga acaparando titulares. Doctor, un placer saludarlo y tenerlo aquí en Encuentro. Muchas gracias. Era el doctor. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Buen día.